¿Qué tal? Bueno, gracias a ustedes por la invitación, en primer lugar, porque, bueno, como decíamos recién, es fundamental hablar de estos temas porque son algo que genera mucha angustia, ¿no?, en las familias. El niño que fracasa en la escuela no la pasa bien el niño y no la pasa bien la familia tampoco, y generalmente los padres sienten de que quieren ayudarlo y no pueden ayudarlo, ¿no? En realidad, las causas de fracaso escolar, a diferencia de lo que se pensaba hace décadas atrás, no son problemas generados por el medio ambiente ni por los padres en general, sino que ya se llaman ahora en todo el mundo trastornos del neurodesarrollo, es decir, que son funciones neurológicas que están comprometidas, funciones neurológicas complejas, porque la atención, uno piensa que la atención es una cuestión puramente voluntaria, que el niño si quiere atender se concentra y si no quiere no se concentra. Pero en realidad es una función neurológica sumamente compleja que se puede ver afectada. Y eso no significa que el niño no se va a concentrar en nada, ¿no? Porque no es lo mismo concentrarse en algo que al chico le gusta, como un videojuego, la televisión, que concentrarse en algo que requiere un esfuerzo mental sostenido. Si nosotros pensamos cada uno de nosotros, nos resulta mucho más fácil concentrarnos en una película que nos gusta que concentrarnos, por ejemplo, en organizar los impuestos o estudiar algo, ¿no es cierto?, de nosotros mismos, ¿no es cierto? Entonces, cuando algo requiere un esfuerzo mental y no da una recompensa inmediata, es cuando el niño posterga las actividades o las evita. Eso es la causa principal entonces del fracaso escolar, es ese, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que viene no solamente con el déficit de atención, sino también con la inquietud motriz y el apresuramiento y la dificultad para planificar. Se me ocurre, doctor, que en la actualidad el docente en el aula tiene más herramientas para detectar esos casos que, por ejemplo, cuando nosotros íbamos a la escuela primaria en nuestra generación. Sí, en realidad el docente no es que haga más el diagnóstico, sino que siempre detecta cuando el chico está fallando. Lo que pasa es que antes se pensaba que los problemas eran por culpa de la familia o por culpa del chico. Entonces, cuando no se hace diagnóstico de trastorno de atención, que yo, bueno, recién hablé de trastorno de atención, pero hay otras causas que también son los trastornos del aprendizaje, que es otra cosa, como la dislexia, que es dificultad en aprender la lectoescritura, o discalculia, que es la dificultad en matemáticas. Todas estas son condiciones neurológicas, Entonces, antes que no se hacían estos diagnósticos, este es el cambio que dice usted, ¿no es cierto? Se le echaba la culpa a los chicos y se los tildaba a los niños como vagos o como burros. Y muchas veces se los ridiculizaba, o se los retaba, o se le quitaba cosas, o a veces también recibían castigos por el hecho de fallar, y el chico realmente no puede. Eso es lo que hay que entender realmente, eso es lo que se demostró a través de la ciencia, ¿no es cierto? Que no es una postura de que el niño por vago no quiere estudiar. El chico que está fallando también la pasa mal. Entonces, ningún chico falla en la escuela porque quiere, es decir, toma una actitud de desafío y oposición, eso es muy común. Pero generalmente es porque no puede concentrarse como debe ser, no puede leer como debe ser. Entonces, eso, el haber reconocido estos problemas y saber que son condiciones que el niño no puede manejar y que hay que ayudarlo, es el paso más grande que se dio. Después, no hay cura de esto, ¿no? Pero hay tratamientos que se hacen de que el chico no falle, ¿no es cierto? Y que pueda seguir adelante sin sufrir. Esto no quiere decir que no haya que exigirle, No estoy diciendo hay que dejarlo pasar, pobrecito, no. Hay que ver cómo puede aprender ese niño. Si a un chico le cuesta la lectoescritura, bueno, hay otras formas para aprender, Pero la exigencia tiene que estar. Bien, doctor, ¿el porcentaje es alto de niños que tienen este inconveniente? Sí, es bastante alto. Se calcula que un 10% de los chicos tienen, por ejemplo, trastorno por déficit de atención y hiperactividad, un 5% tiene dislexia y 5% tiene discalculia también. Es decir, que en todas las escuelas hay niños con estas condiciones. En algunos lugares, hablo del promedio, ¿no? En algunos lugares puede haber un poco más, en otros un poco menos, pero es más o menos el promedio, es decir, que es un problema sumamente frecuente. ¿No tiene que ver condición social, socioeconómica? En general, se da en todas las clases sociales. Por supuesto que cuando menos contención hay, más se van a notar los síntomas. Y en un lugar donde, digamos, en un ambiente donde el niño no tiene ningún tipo de estímulo, bueno, sí, obviamente que los síntomas van a ser más marcados y quizás haya más chicos con estas características, ¿no? Eso sí influye, ¿no? Por supuesto, pero como condición en sí biológica no es que genéticamente en clases sociales más altas o más bajas se dé más o menos, ¿no? Finalmente, doctor, ¿el trance de estos 2 años de pandemia influyó en algo, en esto?
En realidad, esto siempre fue un problema frecuente. La pandemia agravó algunas cosas, pero también, por ejemplo, hay chicos que fallan en la escuela porque también tienen otro tipo de dificultades, como son los trastornos del espectro autista. Y esos chicos en la escuela también sufren muchas veces porque les cuesta la interacción social. Entonces, al estar en la casa no sufrieron tanto porque tenían, aunque sea eso, de que no tenían que estar lidiando con los aspectos sociales y la exigencia de estar enfrente, digamos, de, por ejemplo, claro, de su compañero o incluso, bueno, ellos también tienen mucho más rechazo a la exigencia. Entonces, en algunos casos fue como negativo, pero esto es una condición biológica que la pandemia hizo que se exacerbara un poquito, pero no es lo determinante, no es lo determinante. Gracias.